salud junto a mi familia, por guardarme y darme esta oportunidad de predicar su palabra, que no es fácil, porque no es llegar y hablar. Así que solamente le pido a Él que Él sea hablando a través de mí. Bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿Aman a Dios todos? Amén, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos aman a Dios? Yo igual digo que amo a Dios. Hoy vamos a ver una de las tantas formas que hay de amar a Dios. Por mientras les invito a buscar Mateo 22:37, pero aún no lo vamos a leer. Es muy fácil para nosotros decir que amamos a Dios. Podemos justificarnos al decir que todos los días le buscamos, que oramos, que cantamos alabanzas para Él, que leemos su palabra, que venimos a la iglesia y participamos en los cuerpos, y entre otras cosas, lo cual no está mal porque es algo que debiéramos hacer. Pero pareciera que se nos olvida el amar a Dios cuando se trata de nuestro prójimo. Así que vamos a leer Mateo 22:37 al 39. Le invito a ponerse de pie. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Como les decía, es muy fácil decir que amamos a Dios, pero muchas veces olvidamos que una de las formas de amar a Dios es amar al prójimo. También podemos ver que en el versículo que acabamos de leer, que nos dice que es un mandato por parte de Dios el amarle como nosotros mismos. Es un mandamiento semejante que al de amar a Dios. Por lo tanto, no es algo que podamos negarnos a hacerlo, ¿ya? Bueno, si realmente le amamos, no nos tenemos que negar a hacerlo. Las únicas personas que se podrían negar, como entre comillas, son las personas que no conocen a Dios, pero nosotros sí le conocemos. Por lo tanto, tenemos que obedecer. Nosotros conocemos la verdad. Incluso solemos tomar a la ligera el amar a nuestro prójimo porque no lo tomamos un verdadero peso, el peso que conlleva amarle, ya que muchas veces cometemos errores y hasta lo normalizamos, lo que es lamentable. Entonces vamos a ver cosas que hacemos y que también hemos normalizado que no demuestran un verdadero amor al prójimo. Y vamos con el primero, que está en Mateo 25, desde el 34 en adelante. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces el primero sería el no ayudar.
Una de las formas que no demostramos un verdadero amor es al no ayudar. Gracias a Dios podemos decir que no es algo que tengamos normalizado en nuestra iglesia porque normalmente se hacen cosas para ayudar, tenemos un cuerpo que se dedica especialmente a ello y entre otras cosas siempre buscamos ayudar, pero también tenemos que ayudar a nosotros individualmente, no siempre entre medio de la iglesia. Aquí nos manda ayudar a nuestro prójimo, ya sea en tiempos de necesidad que esté pasando o visitándoles cuando se encuentren enfermos o en cárceles. Y esto incluye no solamente a los hermanos de la iglesia, también a personas de afuera, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de curso, todos son nuestro prójimo. Entonces, fuera de la iglesia, ¿ayudamos a quien lo necesita? Dios plantea igual algo muy importante en estos versículos. Hay dos grupos diferentes, unos que ayudaron a su prójimo y otros que no. Ambos se preguntaron en qué momento hicieron todo esto. Unos se preguntaron en qué momento te cubrí, Señor, o en qué momento te di de comer. O los otros, en qué momento estuviste hambre, Señor. Pero Él dice que no fue que en cuanto le hiciste a estas personas, se lo hicieron a Él. Entonces aquí es donde tenemos que tomar un peso de que si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a demostrar que amamos a nuestro Dios. Cualquier cosa que le hagamos a nuestro prójimo es como si lo estuviéramos haciendo a Dios. Y entonces vamos al siguiente, que es en Romanos 14:13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En otra versión sale un poquito más clara, que es la palabra de Dios para todos. Dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Entonces, segundo sería el juzgar o criticar, que es otra de las formas que no demostramos amor al prójimo. Esto sí es algo que lamentablemente está muy normalizado. Es muy común oír chismes o a cualquier persona como tema de conversación y no de buena forma, sino recalcando errores o incluso porque no nos agrada esa persona normalmente. Entonces, también bueno, hay que destacar que es muy distinto hablar de una persona y decir, mostrar preocupación por esa persona. O sea, decir, ya, con una hermana, decir, el hermano Pepito o la hermana Pepita está cometiendo esto. ¿Qué le estará pasando? Eso ya es una preocupación. Orar, buscar a alguien para orar, cómo aconsejar de cómo ayudarle, eso ya es distinto a solamente hablar mal de esa persona y sin una ayuda de por medio. Entonces, algo muy diferente. Entonces, es algo lamentable porque no le tomamos el peso el criticar a un hermano o incluso a las personas que tenemos adelante, como nuestros pastores o los oficiales de la iglesia o los líderes. Es muy fácil criticar a los demás de ellos. Y lamentablemente el criticar no es sinónimo de amor. Es incluso peor porque, como les decía, no tomamos el peso de criticar. O sea, si yo estoy criticando, empiezo a criticar, no, el líder de jóvenes, el líder del coro hizo esto y esto otro. No solamente estoy criticando o haciendo daño a esa persona, sino también estoy haciéndole a Dios. Vimos recientemente de cualquier cosa que le hagamos a cualquier hermano, a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a Dios. Entonces, si criticamos a esa persona, no estamos demostrando amor. Así es como nosotros decimos amar a Dios. ¿Realmente estamos amando al criticar? Es algo que lamentablemente se toma muy a la ligera. El siguiente está en Romanos 13:10, que dice, no pequéis a nadie, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y también en Proverbios 24, 17 y 18 dice,
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Entonces el tercero sería desear el mal. O sea, otra de las cosas que no demostramos amor al prójimo es desear el mal. O sea, es algo muy obvio. Pero igual siento que no se le toma mucho el peso, porque al desear el mal a nuestro prójimo, a veces lo simplificamos, justificamos con que ya nos hizo daño y yo ya le deseo el mal. O solamente lo pensé. Y era algo que veíamos en el estudio bíblico, que se comentaba en el estudio bíblico, que muchas veces lo minimizamos, decimos, ah, ya, pero yo no llegué a la acción de hacerle mal a esa persona, pero sí lo pensé. Y pensarlo ya es desearle el mal. No podemos decir que cuando nos hacen daño alguna vez no hemos pensado en desear el mal. Hay algunos incluso que llevan a cabo eso, ya sea por venganza o por incluso por envidia, se puede ver mucho. Y es algo que Dios no nos permite. Debemos solamente desear el bien y hacer el bien. Pero incluso como veíamos en el estudio bíblico, nuevamente, no solo se trata de llevar a cabo la acción, sino con tan solo pensarlo estamos haciendo mal. Y esto es algo que de igual forma podemos estar tomando a la ligera, pero no. El solamente pensarlo no demuestra un verdadero amor al prójimo. Si yo tengo amor al prójimo, si yo quiero demostrar amor, solamente voy a desear el bien. Aunque esa persona me pueda hacer muchas cosas, tengo que desear el bien, ¿ya? No nos podemos refugiar detrás de eso de, ah, no es que me hizo daño, entonces yo le deseo mal. No. Y es difícil, pero es lo que nos manda Dios. Amén. Y el último sería Colosense 3:13, que dice, soportándoos unos a otros, perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí, bueno, está más que claro. La otra forma de que no demuestre un amor al prójimo es el no perdonar o el no pedir perdón. Se nos ha predicado mucho el tema sobre perdonar y puede que sea una de las cosas que más nos cuesta de tal vez desear el mal, de, sobre el no ayudar o el criticar. El perdonar puede ser aún más difícil. Es algo muy difícil cuando olvidar algo que te hicieron, cuando es algo que te hizo mucho daño. Pero es algo que Dios nos manda a hacer, el perdonar, ¿ya? Tenemos que perdonar porque Dios nos perdonó. Ahí mismo dice que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dios nos perdonó y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Al no perdonar, no estamos mostrando amor al prójimo. Es algo que igual también no tomamos en cuenta porque nos justificamos. Podemos decir muchas veces, pero ¿viste lo que me hizo? Y no es que desestimemos o Dios desestime lo que nos pasó o lo que nos hicieron, sino que simplemente no nos manda a perdonar, porque igual es algo que con el tiempo uno guarda amargura, rencor, y eso igual nos termina haciendo más daño a nosotros muchas veces. Entonces, hay que perdonar y pedir perdón. Pedir perdón también igual cuesta porque es algo que va contra nuestro orgullo. O sea, a veces nos cuesta mucho reconocer que nosotros nos equivocamos. Entonces también es muy difícil pedir perdón. Pero Dios nos manda a perdonar y, y pedir perdón. ¿Ya? Dejar nuestro orgullo a un lado. Y obviamente aquí es cuando se nos vuelve difícil demostrar amor al prójimo, ¿no? Cuando se nos habla de pedir perdón y perdonar. Nadie dijo que es fácil amarnos unos a otros ni amar a nuestro prójimo, pero si amamos a Dios,
lo vamos a demostrar de esta forma. También si nos cuesta mucho el perdonar o dejar nuestro orgullo a un lado y pedir perdón, el tal vez tener esos pensamientos malos y desearle mal a alguien, o tal vez llevar al acto de vengarse o criticar, cualquier cosa de estas cosas que nos pueda costar, nos cuesta, podemos pedirle a Dios. Siempre podemos acudir a Él por ayuda. Si amamos a Dios, no vamos a criticar ni desear el mal a nuestro prójimo. Tampoco vamos a negarle el perdón. Al contrario, vamos a hacer todo lo opuesto y ayudarle porque le amamos y porque amamos a Dios, ¿cierto? Y bueno, esta sería la palabra. Es cortita, pero es lo que me dio el Señor. Así que eso.